¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Hoy día jueves 6 de agosto. Tuve que mirar, pero estamos a jueves. Y ya iniciamos el mes de agosto. La primera semana ya se nos va del mes de agosto. Y ven ahí las imágenes de control de tránsito. A esta hora hay 10 grados, 10,2. En la región metropolitana llovió anoche. Y se agradece porque recuerden que ayer, después de como prácticamente un día completo de trabajos, Bomberos logró contener y extinguir el incendio ahí en Quilicura, en esta fábrica. Y claro, había una nube un tanto tóxica en la región metropolitana. Se tomaron algunas medidas, se suspendieron las clases en Quilicura, pero la nube se iba moviendo en el aire, en toda la región. Así que se agradece esa lluvia nocturna. Amanecimos con cielos más despejados y con un aire más limpio también acá en la región metropolitana. Oye, si me cuentan qué estamos viendo en pantalla, porque yo no lo sé. Pero tenemos ahí, entiendo, Viña del Mar, uno de esos recuadros, con cielos despejados. Peñaflor, me dicen, Viña del Mar. Eso estamos mirando a esta hora en las imágenes ahí de nuestras cámaras. Para Valparaíso hay máximas de 16 grados este día jueves. Y efectivamente se ve en el pronóstico de la Dirección Meteorológica cielos absolutamente despejados. La cosa se pone más... se llena más de nubes, ¿no? Para el sur más al sur del país. En Puerto Montt la máxima es de apenas 9. Iniciemos el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, tenemos una nueva etapa en el gobierno. Ven ahí al presidente José Antonio Kast. Ayer dio una cadena nacional de menos de 20 minutos. Pero inició una nueva etapa para el gobierno y así quedó claro también durante las actividades que han habido durante esta mañana. Así que vamos a estar abordando esos anuncios, esta nueva agenda contra el crimen organizado y el terrorismo del presidente. Esa va a ser la siguiente prioridad. Luego de la mega reforma viene la etapa de ahora el ministro Martín Arrau. Vamos a hablar también de la presión que hay de la derecha, sobre el gobierno a propósito de los indultos y las discusiones que vimos ayer. Ahí estamos viendo la discusión entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillay, una discusión que se va a abordar en la Comisión de Ética del Senado. Lo dijeron desde la mesa, no corresponde este tipo de altercados, de discusiones y con ese ánimo también bien lamentable que vimos ayer. Vimos otras discusiones también en redes sociales de figuras políticas, así que vamos a estar hablando sobre eso. Hoy estuvo conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central, un exministro que estuvo en Sexpress, o sea, tuvo que tener una relación como gobierno con el Congreso. También fue parte del segundo piso, así que tiene una visión bien relevante. Les vamos a develar en breve quién es, pero dio también una perspectiva respecto de esta como crisis política. La definió así, dijo, es una de las crisis de las que hay que hacerse cargo. Y vamos a hablar también de casos que han llamado harto la atención esta semana, como por ejemplo este sujeto que está detenido en la comuna de Vitacura por amenazar a unos menores de edad. Lo guardaron en el Ratpac. Hoy día estaban las Paulas, Paula Comandari y Paula Escobar. Paula Comandari llevó este caso y Paula Escobar llevó también una nueva polémica que enfrenta un poco a la academia con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. No están de acuerdo desde la academia con las modificaciones a Becas Chile. Así que también vamos a conversar sobre eso. Dicho esto, hoy día tenemos cartelera además. Es jueves de cartelera con Anita Rojas y tenemos el bloque digital con Daniela Jansson. Vamos a iniciar el programa cuando son las 11:14 minutos. Me dicen con Javier Saldúa. Ya, con Javier Saldúa va a ser el bloque digital este día jueves. Vamos a la presentación de esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. ACOT le pusieron en el gobierno. Y el presidente dio este anuncio ayer, dio varias definiciones. Bueno, ¿de qué se va a tratar? Dice, hay más de 30 proyectos que van a acompañar una modificación también a nuestra Constitución. Una modificación que según el anuncio, la verdad es que no tenemos el mayor detalle, pero según el anuncio es también establecer, dicen que sea responsabilidad del Estado la seguridad de los ciudadanos. Vamos a ver, ya hay voces que están diciendo que eso ya está en la Constitución. Pero por eso habría que tener aquí la redacción que propone el gobierno y eso todavía no lo tenemos en detalle, pero a grandes rasgos, bueno, se propone entonces este cambio, esta modificación en la Constitución y además
Hay varias medidas más. Por ejemplo, ampliar la flagrancia de 12 a 24 horas, cosas que vayan permitiendo mejorar el poder perseguir la delincuencia, condenarla. Y por supuesto hacer cumplir también esas condenas. Un poco esa es la visión del gobierno. Entonces hay una agenda contra el crimen organizado que les decía con más de 30 proyectos de ley. Algunos nuevos, otros que ya estaban en discusión en el Congreso y que se pueden retomar. La idea también de, por supuesto, fortalecer el control migratorio, una mayor protección jurídica para las policías, decía también el presidente. Y ahí está interesante porque ayer dijo, la idea es que ningún carabinero, gendarme, policía, etcétera, que actúe en legítima defensa termine siendo tratado como el delincuente. Esto en el contexto de la cadena, y recordemos que había hecho polémica que el presidente se había pronunciado por el fallo que hubo, que deja firme la sentencia y que absuelve a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Y había generado molestia en la oposición, lo criticaron. Gustavo Gatica salió a responder y dijo que le parecía que el presidente estaba actuando como un activista de ultraderecha. Esa fue la polémica, pero ayer el presidente aún así lo menciona en esta cadena nacional. Entonces, hoy día empezó actividades bien temprano, estuvo un operativo de copamiento en la comuna de Santiago. El presidente junto al ministro de Seguridad tuvieron la presentación también de esta agenda en la Escuela de Carabineros. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto fue a las 7 de la mañana, muy temprano, junto al alcalde Desbordes. Y iban a tener otra actividad luego también junto al ministro Rabat, al ministro de Justicia, para abordar el tema carcelario, porque eso es otro de los puntos. Les decía, acá la idea es poder tener mejores herramientas de persecución, de prevención, de persecución en el caso de ya la comisión de delitos, el poder tener condenas y, por supuesto, tener donde hacer cumplir también esas condenas. Por eso las cárceles también van a tener un espacio acá en esta discusión y algunas modificaciones también que sugiere el Ejecutivo. Escuchemos lo que decía el presidente, porque dijo, aquí queremos que quede claro, más allá del ruido, la disputa interna a nivel del oficialismo, dijo, la agenda del gobierno va a ser la agenda de los chilenos. Sé que todos los días hay ruido, hay polémicas, contingencias, titulares que sirven de poco y que se olvidan a la semana siguiente. Nuestro gobierno no se va a dejar confundir por ese ruido. La agenda de los chilenos es la seguridad en su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio. Y esa agenda, la agenda de ustedes, es la agenda de nuestro gobierno. Cuando alguien les diga que estamos distraídos con otras cosas, sepan que no es cierto. Estamos donde ustedes nos pusieron, trabajando para resolver lo que a ustedes les quita el sueño. Toda la fuerza de este gobierno se concentrará donde más se necesita, protegiendo a los chilenos inocentes y persiguiendo a los delincuentes y narcotraficantes que tienen capturadas nuestras calles. Ya, entonces ahí hay una definición importante. El presidente toma como prioridad la seguridad, a pesar de que hay otras preocupaciones, otras discusiones que habían estado levantando incluso desde su propio sector. Y ahí también viene lo que hemos venido conversando durante esta semana. Ayer el senador Cruz Coque decía, efectivamente, en vez de haber estado celebrando, ¿no?, la aprobación de la mega reforma, que era algo para celebrar para el gobierno, dijo, estábamos enfrascados en las polémicas internas. Lo vio también como algo más estructural, como de siempre, es algo que le pasa siempre a la derecha. Pero por supuesto que habían puntos que estaban tratando de resolver, como por ejemplo el debate en torno al ex subsecretario Rodríguez. Ahora, hablando precisamente de eso, de estas agendas que se tratan de impulsar, hace unos días fue republicanos por Codelco, y hay otra discusión que se retomó ayer y vino con una arremetida fuerte por parte de diputados y también de senadores de derecha, algunos oficialistas, otros de los partidos que no son parte del oficialismo, con apoyo, por ejemplo, el Partido de la Gente, los libertarios, etcétera, estaban presionando al gobierno para tener indultos. Indultos para personas que, miembros de las Fuerzas Armadas, carabineros, que fueron condenados en el contexto del estallido social. Y ahí entonces anunciaron, enviaron una carta primero al presidente y de hecho en el Senado hicieron una bancada por los indultos y eso generó
otra polémica que ya vamos a abordar. Pero escuchemos primero cuál era la motivación o el fundamento detrás de esta exigencia, porque así lo plantearon como una exigencia al gobierno. Y si ya llevamos, ¿cuánto? 5 meses de gobierno y no han habido indultos, ningún anuncio de este tipo. La respuesta del gobierno hasta ahora ha sido siempre la misma, que se están estudiando los casos. Pero vamos a revisar parte de ese debate parlamentario, lo que decían los diputados ayer en medio de estos puntos de prensa y lo que decía también la senadora Campillay, porque dentro de las personas que proponen indultar los parlamentarios está Patricio Maturana, que recordemos, es el acusado de haber lanzado esa bomba lacrimógena que la deja con la pérdida de 3 sentidos, con la visión, el gusto y también el olfato. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. Junto a varios de los parlamentarios que estamos presentes acá, le queremos enviar una carta a su excelencia, el presidente de la República. Lo que le pedimos es que el ministro del Interior le entregue antecedentes suficientes para que evalúe todos los casos que están relacionados con el 18 de octubre. Creo que es muy necesario para tener paz en Chile, para que de una vez por todas demos por terminado este episodio, que nuestros carabineros los dejen en libertad. Tuve la oportunidad de acompañar a uno de los carabineros a ir a entregarlo literalmente a la cárcel. No puede ser que la gente que nos cuida, que nos protege, esté tras las rejas. Si hoy día estamos preocupados del tema de la delincuencia, si hoy día estamos preocupados de que queremos vivir en un país más seguro, también tenemos que dar señales. Y una muy buena señal es que también tenemos que indultar a nuestros carabineros. Quiero hablarles algo que cualquier persona en Chile entiende, aunque no sepa nada de leyes. Si usted va a tribunales, presenta pruebas, te escuchan y el juez dicta una sentencia, esa sentencia se cumple. Así funciona la justicia aquí y en cualquier parte del mundo. Hoy la derecha y la ultraderecha quieren cambiar esa regla. Presentaron un proyecto que dice, si la persona condenada es un carabinero, un policía o un militar, esa sentencia se puede borrar. No importa que haya juicio, no importa que haya una sentencia firme, les da lo mismo, la quieren borrar a como dé lugar. Le pregunto a la gente con sentido común, a todos los chilenos, ¿ustedes aceptarían que el delincuente, que el asesino, el violador, el criminal de un familiar suyo quede libre de polvo y paja porque un grupo de senadores decidió que el delito ocurrió bajo un contexto desfavorable para el delincuente? Bueno, ahí escuchábamos a la senadora. Este punto de prensa que ella da es posterior a la discusión que tuvo con la senadora Camila Flores, por eso también se veían parlamentarios atrás que estaban dando su apoyo. De hecho, ella partió el punto de prensa dando las gracias por acompañarla a esa alocución en el Congreso. Ahora, ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Va a ceder o no va a ceder a esa petición formal y esta suerte de arremetida, ¿no?, bien organizada por parte de algunos parlamentarios de derecha para exigir indultos al presidente José Antonio Kast? Escuchemos lo que decía el ministro Rabat a propósito de esto. En la misma que hemos tenido en todo momento. Todo ciudadano tiene lo que se denomina el derecho de petición. En virtud de ese derecho pueden solicitar indultos y lo que hace el Ejecutivo es analizar cada solicitud en particular y en concreto, de manera tal de recabar todos los antecedentes que después le permita dictar una resolución fundada. Y en eso hemos estado en todo este tiempo. ¿Están revisando casos entonces? Es que es lo que lo he dicho siempre, si hay bastantes solicitudes de indulto y por lo tanto a todas se les sujeta al mismo procedimiento particular en donde se forma un expediente, se recaban antecedentes para poder dictar posteriormente una resolución fundamental. Ministro, esto es lo técnico, pero los diputados del oficialismo están pidiendo acelerar esos procesos. ¿Está la posibilidad, es la intención del Ejecutivo que esto sea más rápido? Nosotros seguimos trabajando en forma técnica, nosotros debemos por ley, ¿no es cierto?, actuar de manera eficaz y eficiente y eso ha sido, ¿no es cierto?, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta materia. Bueno, Fernando Rabat, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, con la misma respuesta que hemos escuchado hasta ahora por parte del gobierno, que se va a estudiar caso a caso y que no se van a entregar indultos de manera generalizada. Y tiene todo el sentido porque fueron muy críticos, ¿no?, durante el gobierno anterior con el presidente Gabriel Boric a propósito de los indultos que él concedió. Entonces, tiene todo sentido que
si fueron críticos, no cometan tampoco el mismo error. Ahora, a propósito de este debate, ¿no?, de los indultos, es que se genera esta discusión que se difundió ampliamente, ¿no? Los registros, estaba además toda la prensa, los colegas ahí. Entonces fue rápidamente difundido este altercado entre la senadora Fabiola Campillay y entre la senadora Camila Flores. No vamos a escuchar la discusión porque la verdad es que, ¿para qué? Pero habían insultos bien y acusaciones graves dentro de esta discusión en medio de estos puntos de prensa que estaban ofreciendo por los indultos, que llega entonces la senadora Fabiola Campillay y le recrimina a la senadora Flores, le dice que ella está en medio de un proceso. Recordemos que efectivamente Camila Flores está siendo investigada por esto que denominaron la cuota Flores, ¿no? Por un poco defraudar, contratando, dicen que el mecanismo era así, que ella contrataba asesores, estas personas realmente no hacían mucha labor y le devolvían parte de ese sueldo que paga ahí el Congreso, ¿no?, a estas personas, se lo devolvían a ella. Y eso está en investigación efectivamente. Ahora, de vuelta, lo que enrostraba la senadora Flores, le decía a Fabiola Campillay que ella tenía una hija delincuente. En esas palabras lo dijo. Dijo que eso pasaba también cuando había personas que como que no estaban aptas para estar en el Congreso, llegaban por suerte al Congreso. Ese fue también su planteamiento. Entonces fue una situación muy, muy tensa y lamentable. Ahora también hubo un reportaje en Tele 13 hace unas semanas atrás en donde efectivamente hablaban de la pareja de la hija de la senadora que hacía de chofer y efectivamente tenía antecedentes penales. Pero claro, aquí no es directamente la senadora Campillay la que está involucrada en un hecho, como sí lo es la senadora Camila Flores. Pero bueno, fue ese debate que vimos ayer. Ya conocemos que ahora la mesa del Senado va a enviar esto y dice, vamos a pedir que la Comisión de Ética se pronuncie, porque no corresponde que se estén tratando de esa manera en el mismo Congreso. Y vimos otro enfrentamiento, creo que también tenemos las imágenes, entre el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y también el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. Ahí están las imágenes, porque son imágenes que difundió también el propio alcalde. Esto es muy como de este programa, muy de redes. Y la verdad es que yo había estado mirando las redes sociales del alcalde de Toledo y es verdad que tiene harto despliegue en redes. Y ayer sube este video en donde está increpando al delegado porque estaba molesto. Hicieron un operativo de copamiento como el que se hizo hoy día en la comuna de Santiago con el alcalde Desbordes presente. Y dice, a mí no me avisaron. Vino el ministro, vino Carabineros, vino el delegado y a mí nadie me invitó a este punto. Del otro lado lo que responde, pero ahí discuten, básicamente, no hay mucha respuesta, pero luego Germán Codina dijo que le parecía que esto había sido una encerrona porque tenía las cámaras listas, según el alcalde, para grabar esta discusión y que quiere ser influencer. Entonces tenemos acá, sin duda hace un tiempo se viene notando, ¿no? Cómo influyen también las redes, cómo a veces exacerban los conflictos, cómo vemos a veces de plano actitudes medias performáticas por parte también de las figuras políticas y en otros casos cómo les beneficia, por ejemplo, a nivel incluso de encuestas. El ministro mejor evaluado es Iván Poduje, que es bien activo en redes. Y decían que la gente lo perfilaba incluso como un buen vocero. Él dijo que no tenía esa intención de convertirse en vocero de gobierno, pero efectivamente se genera una línea directa, pero cuando a veces se mal utiliza, eso que genere una respuesta se convierte también a veces en un incentivo. Bueno, hoy día estaba Cristian Larroulet conversando con Iván Valenzuela esta mañana. Y a propósito de estos enfrentamientos, de este clima político, él definió estos enfrentamientos como una crisis más. Dijo, hay una crisis de seguridad, hay una crisis en materia de educación, pero también hay una crisis política que se nota en este tipo de situaciones. Escuchemos parte de ese análisis. El Senado, entre dos senadoras, las peleas entre un alcalde y el delegado presidencial, en fin, así está el ánimo, digamos, no está el ánimo para certezas, aparentemente.
yo te digo que estás tocando un punto clave. Yo creo que ese tema es otra emergencia. O sea, emergencia para que haya crecimiento. Aquí hay una propuesta buena, en la buena dirección. Propuesta de anoche de seguridad, también una propuesta buena y necesaria. Y me cuelgo de ese ejemplo para lo que estás tocando, que es el problema del sistema político. Nosotros tenemos un grave problema del sistema político. Tú lo conversábamos antes, yo fui ministro de la presidencia y por lo tanto llevaba la relación con el Congreso. En esos tiempos, primer gobierno del presidente Piñera, habían 7 partidos, 8 partidos. Hoy día nos movemos entre 14 y 20 y tantos. Claro. ¿Ah? Eso es imposible. No se puede gobernar así. Entonces ahí hay una traba gigantesca. Y yo creo por eso que esa es la tercera emergencia. Yo creo que hay una tercera emergencia y una cuarta emergencia que después podemos hablar que está asociada a educación. Pero esa es sin duda una tercera emergencia. Bueno, una tercera emergencia, y claro, hay más partidos también, hay hartos independientes, y claro, con el celular en mano, ahora cada también figura política tiene un medio de comunicación, básicamente, al alcance de la mano. Ya. Habló de varias cosas también Cristian Larroulet, y esa entrevista la pueden encontrar en nuestro sitio web en tele13radio.cl, en nuestras redes sociales, hay también algunos de los extractos y esas conversaciones quedan alojadas completas también incluso en Spotify, lo pueden buscar. Ahora vamos a saltarnos más de esa conversación para que ustedes lo revisen ahí en nuestras plataformas. Y les quiero contar, antes de irnos a la pausa, que se revocó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín. Hay un cambio entonces en su cautela. Esto pasó hace unos minutos en la Corte de Apelaciones. Así que se quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario. Es menos gravosa, ¿no?, que la medida de prisión preventiva. Tiene también arraigo nacional y prohibición de comunicación con otros de los imputados. Eso determinó la Corte de Apelaciones hace solo minutos. Son las 11:33. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Volvemos de la pausa y ya está conmigo aquí Javier Saldúa. Para el bloque digital son las 11:37. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú, Cota? Oye, hace tiempo que no te veía en este... Desde el Mundial. Desde el Mundial que no nos Desde que veíamos terminó el aquí, Mundial. En esta mesa. Es verdad. ¿Y con qué vienes hoy? No es deporte hoy día, no. Vamos a hablar de una noticia, un caso terrible, pero que termina con un final más positivo. Se trata del caso de Tyson, un gatito que fue maltratado en la vía pública en Providencia, y esta comuna logró la inédita condena por la ley Cholito contra el responsable de estos hechos. Por la ley 21.020, Cholito, o de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, como se conoce también, este caso que ocurrió en junio de 2025, y conocimos el fallo el 24 de julio pasado, un año después, que fue generado por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y declaró la culpabilidad de un hombre de 21 años. Joven. Tal Pensé cual. que era alguien mayor. Y esta persona resulta que por su maltrato al animal llevó a que le hicieran exámenes, radiografías de cadera, de su columna vertebral, y se diagnosticó una luxofractura de columna vertebral y cifosis en la zona afectada del animal. El sujeto fue condenado a 60 días de presidio en su grado máximo, pero que va a cumplir en libertad, una multa de 1/3 de UTM, de unidades tributarias mensuales, que son 24.000 pesos aproximadamente en el valor actual, y la más importante de todas, la inhabilidad de por vida de tener animales, mascotas. Oye, pero ¿y eso cómo se puede fiscalizar? A veces es complejo, ¿no? El poder fiscalizar que esa persona nunca más tenga mascota. Ese es el gran debate que siempre se genera, porque cómo uno sabe que en la casa donde hay, por ejemplo, otra persona que tiene un animal, justo hay alguien que no tiene permiso, no tiene autorización para tener estos animales de compañía. Bueno, resulta que el alcalde Jaime Belolio destacó esta sentencia, dijo que es un precedente inédito porque es la primera vez que un municipio como administrador del espacio público logra acreditar de manera judicial que una persona cometió un hecho de este tipo, porque esto significó trabajo muy coordinado. Por ejemplo, las cámaras de los operadores del túnel San Cristóbal detectaron esto, dieron aviso. Llegó Seguridad Ciudadana al lugar de los hechos, la Seguridad de Providencia. Lograron retener a la persona hasta que llegó Carabineros al lugar. Y después también desde Providencia explicaban que la Defensoría de Mascotas y Animales de Compañía del municipio tuvo un rol fundamental porque fue la que recabó todos los antecedentes. Oye, ¿pero esto es una agresión puntual? ¿Era el dueño del gato? ¿O acá esto es como se lo encuentra y lo agrede? ¿Cómo fue? De ese antecedente no estaba al menos en la información que ha entregado la municipalidad, pero lo que sí, tenemos algunos datos sobre este gato, porque resulta que producto de esta agresión sufrió graves lesiones, como comentábamos en la columna, y permaneció durante meses internado en tratamiento de la Unión de Amigos de los Animales. En abril de 2026 le dieron el alta, fue declarado apto para la adopción y ahora está con una familia. Así que se cierra de manera positiva esta historia, que por supuesto es trágica. Encontró familia, claro que no, ya dejó los maltratos atrás, Tyson. Y es cierto, es inédito porque me acuerdo que me tocó alguna vez reportear, por ejemplo, en la comuna de Santiago, un sujeto que en medio de una pelea como doméstica tomó la mascota de su pareja y la lanzó por una ventana. Y la verdad es que llegaron rápidamente estas organizaciones animalistas y no quedó en nada. O sea, no se tomaba el antecedente como quizás con la gravedad que tenía, el daño que provoca a la persona y por supuesto también al animal. Y acá tenemos un precedente que ojalá sea el que rija de ahora en adelante. Que se pueda perseguir y que las personas tengan sanciones porque es lo que corresponde. Y si te parece, recordemos algunos puntos centrales de esta ley Cholito, que establece que el dueño de una mascota o animal de compañía tiene que registrarla e implantarle un dispositivo electrónico, un microchip, responsabilizarse de su alimentación, su manejo sanitario y también responder civilmente en caso que sufra daños. Bueno, eso es lo otro también, cuando los animales a veces muerden a otro perrito o a alguien, también hay que hacerse responsable. Que ha generado debates incluso de posibles modificaciones a esta legislación, un tema que está en el Congreso.
Oye, pero tiene ese final feliz, que es bueno en estas historias, porque a veces uno se queda como con la sensación de que no se hace lo suficiente. Y lo estamos viendo ahí en imágenes. Él es Sí. Tyson. Son imágenes que entregó Está la comiendo Municipalidad churro. de Providencia Está feliz de ahora, este gatito que fue agredido, pero que tuvo un final positivo dentro de lo trágica que era la historia. Es una buena historia. Termina por lo menos bien. Parte mal, pero termina bien. ¿Qué más tenemos hoy, Javier? Y tenemos otro tema. A ver. Resulta que en los últimos días distintos usuarios de WhatsApp comentaron en redes sociales que aparecía un mensaje que indicaba que ya no podían utilizar sus cuentas. Lo que causó, por supuesto, preocupación porque muchos pensaron que estaban siendo víctimas de hackeo, de robo de información, pero resulta que era otro el motivo. Es que Meta endureció las políticas de seguridad de la aplicación y empezó a suspender automáticamente algunas cuentas. Por ejemplo, algunos especialistas en ciberseguridad decían que los bloqueos responden a nuevas medidas de Meta para combatir el spam, las cuentas maliciosas que se llaman y otros comportamientos de comportamientos considerados sospechosos Pero y es contenido sospechoso. WhatsApp tiene esa posibilidad de difundir cosas y quizás eso también a veces pasa por spam, ¿no? Cuando la gente como que está mandando todo el rato el mismo mensaje y lo envía a muchas personas. Pero bueno, igual se agradece cuando se aumentan las medidas de seguridad. Con WhatsApp siempre se genera estafa. La gente depende harto de esta aplicación. Es ampliamente una manera de comunicarse. Usada por muchas personas, claro, a nivel Muchísimo, mundial. claro. Y hemos visto cómo han cambiado, por ejemplo, el comportamiento de los grupos delictuales. Sí, pues están cada vez más llanos a la tecnología y para utilizarla en contra de la gente que a lo mejor se maneja menos o incluso también de los que somos nativos digitales. Me acuerdo que hubo un tiempo que se robaban harto las cuentas y comenzaban a escribirle los contactos, pedían plata y la gente confiando en que a veces eran personas con las que dialogaban a diario, depositaban, terminaban estafados. Y aquí hay una pregunta, por ejemplo, ¿por qué me pueden bloquear mi WhatsApp? Esa es una de las preguntas que muchos se pueden hacer. ¿Qué no hay que hacer? Entre las principales razones que pueden provocar este bloqueo, por ejemplo, está el envío repetido de mensajes idénticos a múltiples personas o grupos, que es una práctica que el sistema puede interpretar, por ejemplo, como spam. Al mismo tiempo, se considera riesgosas las listas de difusión que se dirigen a personas que no tienen registrado el número del remitente. Esa es otra prueba que se utiliza. Y también hay otra pregunta, ¿cómo se puede recuperar la cuenta que fue bloqueada? Y ante este caso, por ejemplo, si fue suspendida, se puede completar en menos de 24 horas el proceso, o sea, no es tan extenso. Claro, pero me imagino que hay que como que comprobar que no había como una intención de hacer spam. O sea, Claro. como que quizá es como la estaba utilizando, como que quizá hay que poder identificarse bien, etcétera, ¿o no? Por ejemplo, uno de los pasos que hay que hacer es que hay que apretar una opción que dice solicitar revisión. Cuando te llega el aviso, el mensaje del bloqueo de la cuenta que informa, aparece una opción de solicitar revisión. Y luego se debe explicar el contexto de lo ocurrido, claro. Y se debe indicar si este masivo mensaje fue un error o si fue una acción involuntaria, que esa es la otra alternativa que te da. Luego se le entrega a Meta esta solicitud, para que la revise, para que vea el caso, y después se debe ingresar un código de verificación que recibes por SMS en el teléfono. Ya, o sea, ahí Meta tiene que decidir si te devuelve o no la cuenta. Oye, ojo también con los parlamentarios, porque a veces mandan lo que hacen, mandan proyectos y los mandan a un montón de chats. Y entonces pues capaz que terminen ahí un poco bloqueados por spam. Puede pasar. Puede pasar. Así que a tener ojo con eso. 11:46, ¿cierto? Sí, 46. Muchas gracias, Javier Saldúa, Gracias por a este ti. bloque informativo y práctico. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Oye, y nosotros vamos a seguir de inmediato. Agradecemos a Javier y vamos a hablar de la mega reforma. Hemos hablado tanto de la mega reforma. Pero todavía nos queda la última patita, quedan los vetos. Y ayer se revisaron los vetos que ingresó el Ejecutivo, ¿no? Pero en la Cámara, en la Comisión de Hacienda. Y el ministro Quirós estaba bien contento porque de los 13 votos, tuvieron 10 a favor, 3 en contra. Y ahí la cosa es como 7-6, pensando como oficialismo-oposición. Entonces, que tuvieran 10 votos a favor era una buena noticia. Votos en contra que tuvo esto, si no me equivoco, estaba el diputado Daniel Manucheri, por ejemplo, en
votó en contra, habían votos también ahí de diputados del PC, y esas fueron las únicas objeciones. Vamos a revisar parte de eso, lo que decía el ministro, porque estaba contento porque decía además hubo expertos que pudieron un poco explicar por qué el gobierno, el Ejecutivo, considera que hay cosas que se aprobaron durante el trámite que no deben estar en la mega reforma y no deben convertirse en legislación. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda, lo que decía también Daniel Mannucciari. ¿Por qué votó en contra? Yo creo que el balance es muy positivo porque la calidad de los invitados, la presidenta del Banco Central, la presidenta de la CMF, dirigentes máximos del mundo de las pymes, pudieron dar su opinión, contribuyeron a formar un buen criterio de la comisión y se atendieron a los argumentos, se pudo explicar y por lo tanto quedó bastante claro que si bien la motivación detrás de estas iniciativas puede parecer correcta, en la práctica cada una de ellas genera resultados más bien adversos y contraproducentes y en tal sentido celebramos la aprobación de 10 contra 3, digamos, 10 a favor, 3 opuestos a los 3 vetos propuestos por el Ejecutivo. Por tanto, nosotros tenemos la convicción que el olvido financiero es una norma de justicia. Nosotros ya hemos avanzado en materias al respecto en otras leyes y hoy día lo que nosotros estábamos solicitando es que esto se plasmara. Logramos aprobarlo en ambas cámaras, son leyes que a nuestro juicio son necesarias. La gente necesita una segunda oportunidad. Hoy día tenemos en nuestro país un problema de endeudamiento. Para reactivar nuestra economía, a la gente tenemos que darle esa posibilidad de que pueda reinventarse. Diputado, entendemos que el PDG respaldó este veto. ¿Cómo se explica usted también el comportamiento en relación a una bancada que no es alineada, pero sí ha sido muy leal con los acuerdos que ha adoptado con el Ejecutivo? No, el PDG en la práctica son los que le han dado la mayoría al gobierno de Kast para aprobar determinadas leyes. Yo no sé si de verdad los 2.500 pesos de los pañales valían el aprobar esta mega reforma, el rechazar el olvido financiero, el darle un portazo a los endeudados. Eso es algo que el PDG va a tener que explicarle a los chilenos. Bueno, ahí estaba entonces el debate por estos vetos. Ya tuvo ese visaje entonces de la Comisión de Hacienda. ¿Qué queda? Que el lunes lo voten en la Cámara de Diputadas y Diputados y el martes será el turno de los senadores. Con eso ya terminaríamos el proceso de la mega reforma. Son las 11:50 y vamos a cambiar de tema por completo. Ya está aquí Anita Rojas en esta mesa. ¿Cómo estoy? Por la cartelera de los días jueves. Sí, porque jueves cartelera, recuerden, martes musicales, jueves de cartelera. Oye, ¿estuvo bueno el martes musical? Sí, estuvo entretenido, sí. Me gustó. Voy a ver, tenemos... que se repita. Sí, por supuesto que se va a repetir. Sí, pero hoy día tenemos 3 panoramas dentro del streaming y también para salir de la casa. El primero es que son 2 estrenos que fueron ya de ayer, de series. El primero es 100 años de soledad, los 7 nuevos capítulos de la segunda parte de 100 años de soledad. Que esta es la parte de los 50 años que quedaban. Claro, que ya llevaba sí, los primeros 8 capítulos de la primera parte contaban esta introducción a Macondo. Claro. Sí, ya conocimos como toda la historia, todo el pueblo, la familia. Entonces ahora nos quedan 50 años más de historia y las nuevas generaciones de la familia Buendía. Oye, es súper linda esta serie. Está muy bueno, es que el realismo mágico y toda la parte latinoamericana da para que, por ejemplo, los colores, la fotografía, se arme un entorno, un montaje muy bonito. Sí, es muy linda y tiene como ese encanto y siempre un desafío, me imagino, el representar el realismo mágico. Sí. Y era algo que también que había duda con la novela de Isabel Allende. Con La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus, que también se logró muy bien. Quedó una serie muy bonita. Bueno, esta es estéticamente muy bonita, sí. Y también en adaptación, porque también no es fácil adaptar este tipo de novelas. Bueno, película ya es un hecho difícil porque es como contar con un rango de tiempo muy corto. Entonces ahora esto fue en una serie, 8 capítulos, la primera parte que ya estaba disponible en Netflix, 7 capítulos esta segunda parte que se estrenó ayer y el 26 de agosto a fin de mes queda el gran final. Perfecto. Quedó en 3 partes. 8 y 8. Claro, 8 y 8. Entonces, la directora de todos estos capítulos, Laura Mora, de la mayoría de los capítulos, Laura Mora dijo que ellos pensaron en hacer que esta segunda parte fuera cada capítulo como una película. Pensado como una película. No sé, es que realmente... Narrativamente.
Muy, Se- muy bonito. se ve muy lindo. Sí, se nota la calidad y claro, es como uno tiene que... Yo cuando la primera vez que leí 100 años de soledad, me superó porque yo decía, ¿cómo voy? Se llaman todos Sí, igual. Todos igual. Tantos Aurelio. Sí, todos los buen días. Y claro, tanto buen día y uno tiene que aprender a soltarlo y ahí puede Y disfrutar la novela. aceptar. Y aceptar. Sí, bueno, y también hacer notar que, bueno, como te decía, una adaptación de este tipo no es fácil, pero sí facilita que cuente con la autorización de la familia de Gabriel García Márquez. Entonces, eso ya es como otro impulso para hacer. No es como estas adaptaciones que llegan y se hacen y que la familia no apoya tanto. Esta sí. Pero Entonces tiene toda la producción, la preproducción, postproducción muy, muy completa. Y son bien como que hay harta gente detrás de estas producciones, lo mismo que pasó con La Casa de los Espíritus, como muy latinoamericano, como que se entiende como... Sí, claro, como por algo ejemplo, muy- no te dicen qué países, pero uno entiende que esto es, puedo Claro. situarla en cualquier pueblo Pero de además Latinoamérica. La colaboración desde el punto de vista creativo, como directores, actores de distintos lados, entendiendo que estas son obras que cambiaron. Que son eternas al fin y al cabo. Y que son muy relevantes para Sí. la historia de toda la región. Sí, muy, muy linda. Está en Netflix desde ayer. Y ahora nos vamos a otra plataforma, a Apple TV, con el regreso de Ted Lasso. Bueno, Ted Lasso, qué regresó grande. en el Mundial. Sí, Apareció. bueno, que ya lo vimos, eso fue parte como de la promo de esta nueva temporada, porque al final de la tercera temporada, muchos creímos que ya esto ya se acabó. Ted Lasso quedó acá, buen final, buen o mal final según como uno lo haya interpretado, pero uno pensó ya, se acabó. Ted Lasso quedó hasta acá. Pero, al igual que Ted Lasso que dio ese salto de fe de cruzar el océano para irse a Inglaterra a dirigir un deporte del que no conocía nada, que eso es lo que vemos en la primera temporada, Altísimo salto de porque Ted Lasso se va a dirigir fútbol, que en Estados Unidos ellos le dicen soccer, entonces ya es primer choque cultural. Ahora vuelve al Richmond, al equipo, pero no a dirigir a los hombres, sino a dirigir la rama femenina. Sí, este es como otro choque. O sea, podríamos pensar que van a haber más temporadas, ¿no? Yo creo que igual Yo va creo que a sí. depender del éxito. Sí, pero porque Ted Lasso ya es un personaje muy querido, muy querible, él como le interpreta a Jason Sudeikis, y le va a tocar compartir pantalla con la entrenadora de las mujeres, que es Tanya Reynolds, que no sé si lo ubican de Sex Education. Que es la niña como que le gustaban los aliens en Sex Education. Ella es como la entrenadora de las mujeres y que va a estar colaborando con Ted Lasso. Entonces ya está disponible en Apple TV. Ted Lasso, entonces tiene No, todavía, hay más historia, hay más de dónde sacar. Bueno, está que volvió en el Mundial, lo vimos. Sí, pues le dijo a que Justin presentó a Bieber. Justin Bieber, Believe. Le dijo a Justin Bieber, Cree en ti. tienes que creer en ti, Justin. Y este es otro panorama, pero para salir de la casa, para quienes estén en Santiago. Este fin de semana es la última oportunidad que vamos a tener, quienes vivimos acá en la capital, de visitar el Museo Histórico Nacional. Suena terrible, pero es por temporada. Pero eso por una... Sí, va a estar cerrado 3 años, pero por una buena causa, porque viene la remodelación. Entiendo que es una ampliación. Es una ampliación y remodelación. Bueno, es que estos edificios patrimoniales, monumentos nacionales, que son declarados monumentos nacionales, no se puede hacer un arreglo así como así. No es como, por ejemplo, una casa de cualquier persona. Yo me acuerdo que estaba el debate bastante amplio cuando el presidente José Antonio Cast anunció que iba a vivir en La Moneda. Ah, claro. Entonces decían, ya, pero le habilitan una pieza. Y no es tan fácil en un edificio, no es llegar y, por ejemplo, instalar un enchufe en un edificio patrimonial. Entonces, teniendo en cuenta esta gran estructura que tienen que armar, que es un edificio aparte de hormigón armado, son 3 años que va a estar cerrada la exhibición del Museo Histórico Nacional. Utilizando el ejemplo de La Moneda, yo me acuerdo que una vez fui en contexto de Día del Patrimonio. Y habían estado un tiempo con trabajo en uno de los patios y era por la accesibilidad. Entonces el acceso universal era la idea de que pudiesen haber rampas. Y para hacer esas rampas tuvieron que sacar adoquín por adoquín, identificar cuál era cada adoquín, sacarlos, levantar y tener esta especie de rampa y después poner todos esos adoquines de nuevo porque son patrimoniales. Claro. Entonces es harto. Es monumento nacional, Claro. entonces no es algo así como les decía. No es llegar y hacer un edificio nuevo, sino que se tiene que cerrar durante 3 años. La noticia fue anunciada hace poco también por el presidente Cast,
en la ceremonia cuando celebró los 200 años de la presidencia, que fue en el Museo Histórico Nacional, se reconfirmó que este 9 de agosto, domingo 9 de agosto, va a ser el último día que vamos a poder visitar el museo. O sea, en un par de días. Entonces, que tienen a su favor. y de hecho tiene horario extendido. Desde mañana, viernes 7, hasta el domingo 9, va a abrir a las 10 de la mañana, como siempre, pero hasta las 19, hasta las 7 de la tarde. Que usualmente se cerraba a las 5, va a ser hasta las 7 para que todos tengamos la oportunidad de ir a hacer el último recorrido previo a esta gran ampliación. Ahí aprovechen, yo me iría a sacar alguna selfie. Sí, hay muchas cosas. Hace 3 años era así. Ese Ahora, museo es muy entretenido. Está, por ejemplo, muy lindo. está el perro Hulk. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y están el gran dinosaurio en la mitad También. del museo. Sí, Estamos no, viendo sí. ahí en la imagen. A los niños les encanta los dinosaurios. Y claro, por supuesto también va a haber actividades, va a haber talleres para los niños y una ceremonia de cierre. Así que aprovechen. Aprovechen el fin de semana en Santiago. Va a ser frío, eso sí, abríguense. Se vienen muy fríos los días. Pero igual están al interior del museo, así que es un buen panorama para aprovechar de salir. Metro Plaza de Armas. Vayan al museo, ¿para qué van a ir al mall? El fin de semana es impresionante la cantidad de gente que anda en el mall. Vayan al museo, más entretenido. Muy entretenido. Excelente. Tenemos panorama entonces para la casa y para salir. Maravilloso. Muchas gracias, señora. Gracias a ti. Nos estamos viendo. Tenemos mención, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y un compromiso permanente. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11:59. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más. Volvemos a Mesa Central Digital y para lo último que nos va quedando de este programa son nuestras ratitas.
las ratitas del Rat Pack, que son las Paulas. Hoy día estaba Paula Escobar y Paula Comandari en la mesa de editoras y les decía al inicio del programa, hablaron dos temas de los que se ha estado hablando bastante esta semana. Uno de ellos es un caso en la comuna de Vitacura de un hombre que está detenido y es acusado de secuestro por un hecho que parece... Bueno, se conocen más detalles, vamos a escuchar ahí el reporteo de Paula Comandari, pero inicialmente está este registro, ¿no? de una camioneta 4x4 de niños que al parecer suben entonces a este vehículo y amenaza. Se habla incluso de amenaza con armas a propósito de un juego como el Ring Ring. Y para que completar la frase, pero ha causado harta preocupación y se ha comentado harto también al respecto. Hay más información sobre este caso y Paula Comandari lo reporteó. Y vamos a escuchar también, vamos a presentar los dos juntos, el reporteo de Paula Escobar. A propósito de otra cosa que también se ha hablado harto. Esta semana, al inicio de la semana, desde el gobierno y desde el Ministerio de Ciencia en particular, anunciaron modificaciones a las becas, a esta herramienta, ¿no? Becas Chile, porque dicen acá se está mal utilizando. Pero dentro de esas modificaciones, por ejemplo, dicen que ya no pueden postular quienes no tengan residencia en nuestro país. Sobre ese punto han respondido desde la academia, dicen no nos parece, es un gran golpe. Y también desde el Ministerio de Ciencia definen un poco sobre qué se puede investigar para postular a algunos de estos fondos. Y eso también hace mucho ruido en la academia. Así que vamos a escuchar a las editoras respecto de estos dos temas que se han estado conversando esta primera semana de agosto. Esto me lo comenta uno de los papás, que de las amenazas estaba esto de voy a ir a la autopista, voy a manejar y voy a chocar a 200 kilómetros por hora y quebrarles la cabeza. Ese eran como el tipo de frases que se supone decía Arrieta. Y en los videos se ve que en algún momento él baja la velocidad cuando llega como al semáforo de Padre Hurtado, como señor escriba ayer, porque no puede seguir. Y allí dos se alcanzan a bajar, o sea, abren la puerta y se bajan y salen corriendo. El relato continúa más o menos así, dice que más adelante subió otros 4 adolescentes, algunos al pick-up, estaba una camioneta grande, hasta que con la excusa de una billetera caída, uno de los jóvenes dice se me cayó la billetera, y de uno de los jóvenes que dice que por favor pare un poco su approach hacia ellos porque hay uno de los adolescentes que sufría del corazón, como que le hace sentido y baja la velocidad, y también hay otros 2 que se lanzan con el auto en movimiento según lo que relatan los padres. Finalmente los deja en una plaza, les devuelve sus teléfonos y les dice, oye, esto era simplemente una broma y para que ustedes, no sé, saquen un aprendizaje. Que no vuelvan a tocar timbre. Impresionante, Paula. Sí, es bien impactante, es realmente bien impactante. Porque además, si tú... Bueno, voy a seguir el relato porque cuento por qué. Porque uno inmediatamente se pregunta por qué este personaje actúa así. Como tanto, digamos. Ardió Troya son con los cambios en Fondesit, ¿ya? Y cuando esta polémica de la beca Chile estaba escalando, se conoció un cambio que en verdad es del 31 de julio, no es de esta semana, pero se conoció ahora, que son las modificaciones introducidas en las bases del concurso Fondesit de postdoctorado 2027, ¿ya? Y había pasado medio desapercibido, pero realmente esto sí que la comunidad científica lo considera de la máxima gravedad. Fondesit es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, se creó en el año 81 y es el principal fondo de Chile para financiar investigación científica y tecnología básica con recursos del Estado, ¿ya? Depende de la ANID y otorga recursos mediante concursos públicos a investigadores en todas las áreas del conocimiento. Esta es una política, como se podría decir, de Estado. Ha trascendido los gobiernos y se ha mejorado con cada gobierno. Ha habido modificaciones, pero es una política de continuidad para formar justamente y tener investigación científica de excelencia. ¿Cuál es el cambio? Se establecen 10 áreas prioritarias, ¿ya? Y se detalla que hasta el 70% de las adjudicaciones podrá destinarse a proyectos de esas áreas, ¿ya?
¿Cuáles son las áreas prioritarias? La misma sintonía con lo que se había dicho antes también la ministra Linconado. ¿Se acuerdan que esta polémica ya ha escalado bastante? Áreas, disciplinas ligadas a las ciencias naturales, el desarrollo tecnológico, la productividad y la seguridad, ¿ya? Ahora, esto ha generado críticas de la academia, los científicos, y es de izquierdas y derechas. Esto hay una crítica súper transversal. De hecho, hablé con una fuente del gobierno del expresidente Piñera, del mundo científico, que me dice que están realmente impactados con la mala evaluación que tienen del Ministerio de Ciencia, con lo que se está haciendo, con la cero continuidad que hay con la política que se hizo en el gobierno del presidente Piñera 1 y 2, no solo a los gobiernos anteriores, sino a estos gobiernos. Bueno, esto es solo un extracto y el análisis completo y el reporteo estaba súper interesante, sobre todo a propósito de lo que veíamos ahí de Paula Comandari. Ella dice, voy a seguir con el relato porque voy a llegar a por qué este sujeto habría hecho lo que hizo. Ahora, ojalá nunca se justifique el tomar a menores de edad, subirlos a un auto y amenazarlos. Sí, se ha hablado de una historia de bullying detrás, pero el bullying no se detiene con más bullying. Ese es el punto, y hay que sentar también ejemplos para los más pequeños. Dicho esto, pueden revisar este Rat Pack completo en Spotify, en nuestras redes sociales, y también acá queda alojado en nuestro canal de YouTube, por donde hacemos este streaming de Tele 13 Radio. 12:09. Ahí están nuestras redes sociales, nos pueden encontrar todo lo que ocurre durante el resto del día. Lo estamos subiendo ahí, y por supuesto en el 103.3 en el FM, siempre con la información necesaria y la música, y la buena música, acá en Tele 13 Radio. Nos vamos con esas imágenes preciosas, y de hecho lo compartí en mis redes y lo han alabado un montón. El trabajo de Pablo Ríos, el dron de Pablo Ríos. Ahí lo ven en pantalla. Así amanecía la ciudad de Santiago. Como dice Iván, amanece la ciudad de Santiago. Bueno, así amanecía hoy. Que tengan un excelente resto de día jueves. Nos vemos mañana en este mismo, desde las 11 de la mañana acá en el streaming de T13 Radio en Mesa Central Digital. Chao, chao. Que estén bien.